Ahora sí, ya empecé a grabar. Entonces, tenemos raíces de las que vemos a diario, aunque no pensemos en que es una raíz, como algunas cosas que comen los rábanos y otras, los camotes, son raíces. Otras raíces que podemos ver y apreciar son las raíces que son de sostén. Esta es la función principal de la raíz, ¿no? Sostener a la planta. Y esto queda muy claro en, por ejemplo, los amates, que además en Morelos hay muchos. Este en particular es de la zona arqueológica de Xochicalco, no sé si lo conocen, pero es, además de las pirámides, como una, no, de Xochicalco no, perdón, de Chalcatzingo. Es una de las cosas que uno tiene que ver cuando visita esa zona arqueológica. Porque aquí, a propósito, está sin persona, pero si ponemos a una persona aquí, llega, ay, ¿sí están viendo mi apuntador? Sí. Ah, Sí. ok. Entonces una persona mide, digamos, ocupa un espacio que va de esta terraza, digamos, un adulto como hasta por acá, ¿sí? Para que tengan un poco la idea del tamaño de la raíz esta, si es que no la han visto. Aunque hay tantos en Morelos que seguramente han visto algunos amates así de, no sé si así de impresionantes, pero con las ramas. Entonces aquí queda muy claro que la función de la raíz es anclar la planta al suelo. Además, fíjense, estas piedras suelen ser muy duras, entonces las raíces tienen que penetrar. Estas que están afuera, desde luego, no son las que toman el agua del suelo. Las que toman el agua del suelo están, no las podemos ver porque están sumergidas, ¿no? Pero las raíces tienen que tener la fuerza, digamos, para poder surcar adentro del suelo, para poder crecer ahí adentro. Bueno, las raíces. Bueno, entonces tenemos la función principal es anclar la planta al suelo, como dice aquí, y absorber el agua y los nutrientes del suelo. La raíz está presente en el embrión desde que se forma el embrión. Al final de la clase anterior veíamos cuál era la estructura de una semilla y les decía, el dibujito era un frijol. Y ahí veíamos la primera raíz o la radícula. Esa, cuando aquí está la testa, ¿se acuerdan? Son lo que quedó de los integumentos de la flor. Se cae, salen un par de hojitas, que son unas hojas especializadas que se llaman cotiledones, y luego la raíz primaria de la planta o la raíz embrionaria, que tiene estos pelitos. Estos pelos, que son, si lo recuerdan, modificaciones de la epidermis, es el tejido que ayuda a la absorción del agua. El agua entra mayoritariamente por estos pelos, entonces a tener proyecciones, son de una célula de longitud, son una célula, pero si ustedes multiplican el área de contacto que hay por cada uno de estos pelos con el suelo que la rodea, podrán ver que esto aumenta muchísimo el área para la absorción del agua. Entonces, la absorción del agua en las raíces ocurre sobre todo en los pelos y es en las raíces jóvenes. Aquí está lo que les decía, la primera de las partes embrionarias que brota de las semillas, la radícula. Si alguna vez en casa han puesto a germinar, a remojar lentejas o frijoles. Los frijoles es más complicado, pero las lentejas o los chícharos que tiene uno en casa para cocinar, a veces empiezan a germinar cuando uno los remoja. Lo primero que sale es la puntita de la raíz, es lo que primero que emerge. Entonces, el primer órgano que sale de la semilla y que luego se usa, digamos, como un criterio para poder determinar que el proceso de germinación ha empezado o terminado, dependiendo de cómo estén trabajando, es que se asoma la raíz, ¿no? Luego tenemos unas raíces especializadas que a lo mejor no analizamos toda su anatomía porque si no se me alarga mucho la clase. Son unas raíces que se llaman neumotófaros, que son, esto si bien es como un, ¿cómo se dice? Un estuario o hay un suelo que está súper húmedo y entonces las plantas que están aquí están sumergidas sus raíces en agua, pero esta agua no es corriente, es agua estancada en lagos o así. Eso pasa mucho en los manglares. Y entonces el agua está poco oxigenada y las raíces pues siguen siendo órganos, son órganos heterótrofos que toman los fotosintatos de la parte aérea. Y estos siguen haciendo la respiración, pero son organismos aerobios como todos nosotros, así que necesitan oxígeno en las raíces. Y entonces las raíces generan unas raíces que crecen hacia arriba y
ahorita les voy a enseñar en dónde, pero digamos, el tejido del córtex se va muriendo selectivamente por un proceso de muerte celular programada y genera unas como cámaras que permiten que el oxígeno que está aquí afuera pueda entrar y bajar hacia el sistema radical y permitir la respiración de las células. Entonces, digamos, la función principal pues es anclar la planta al suelo y ayudarla a absorber nutrientes. Luego hay unas funciones nuevas. Alguien tiene su micrófono abierto, si lo cierran, por favor. Como, por ejemplo, almacenar nutrientes. Esa es otra función que nosotros explotamos mucho. Y esta otra función que le sirve a la planta para tener oxígeno suficiente en la parte sumergida. Bueno, todas las raíces, independientemente de su tamaño o de la planta de la que viene, se desarrollan así. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, tienen 3 zonas o 4, dependiendo del autor. Casi siempre reconocemos 3 porque esta sola sería la zona meristemática, que aquí la dividieron en 2 zonas, porque si analizamos el desarrollo de la raíz o de su estructura, en la punta hay una estructura protectora que se llama caliptra o cofia. Aquí se los puse, cofia o caliptra. Y es un tejido protector que está protegiendo a las células iniciales que están aquí, que es el meristemo. Entonces, todo esto se llama meristemo porque ya habíamos dicho que el meristemo es la zona de las plantas, en este caso de la raíz, donde ocurre una división celular constante y es el responsable del crecimiento de. A partir de aquí, digamos, salen todas las células que van a conformar a todas las células que forman a los tejidos de este órgano. Bien, entonces esa es una parte de la planta, digamos, muy importante, porque a partir de que esto existe, se asegura la permanencia de esta raíz. Hay un tejido protector, como les decía, que es la caliptra, porque si se imaginan esto en la realidad, pues no está en la nada, que es nuestra pantalla blanca, esto está creciendo en el suelo. Y entonces este tejido ayuda a que la penetración de la raíz hacia el suelo, evitar que se lastime esta región de células mitóticamente activas y además secreta una sustancia que se llama mucílago, que es muy rica en agua y le permite lubricar, digamos, alrededor y además le permite tener interacciones con microorganismos en la rizósfera, que se llama el espacio de suelo que hay alrededor de las raíces. Como les dije, luego tenemos el meristemo apical, que es la zona de división. Muchos autores lo tienen juntos en la zona meristemática, porque el meristemo es todo eso, las células, ahorita vamos a ver su estructura con más calma, pero son las células que se dividen activamente. Entonces, esto puede, dependiendo de la raíz, ocupa mayor o menor espacio relativo, pero en realidad es muy poquito. Cuando ven una raíz en vivo, esta parte, les voy a regresar una, el meristemo ocupa solo esta parte, la mera puntita, donde no hay los pelitos, ¿sí? Un poco menos, como de donde está la flechita ahora hacia abajo, es el meristemo, y las otras regiones son, después de la zona de división, las células, conforme se van alejando del meristemo, más bien conforme el meristemo se va alejando hacia abajo, hacia la tierra, digamos, las células van perdiendo su capacidad de división, se van dividiendo cada vez menos hasta que llega un momento en que ya no se dividen más y entonces crecen ya solo por elongación. Por eso se llama así, es decir, las células, el órgano entero está aquí creciendo activamente por división celular y a partir de aquí está creciendo por elongación. Las células lo que están haciendo es ganar volumen y lo hacen a lo largo, sobre todo, no a lo ancho. O sea, se llenan de agua y crecen hacia arriba y hacia abajo. Después de que llegan al tamaño final que van a tener, empiezan a diferenciarse y entonces se llama zona de maduración o de diferenciación y la podemos distinguir porque es la región donde ya se ven los pelos radicales, que son células diferenciadas. ¿Qué entendemos por diferenciación? Pues cuando la célula apaga los genes que tenía, digamos, cuando empieza a cambiar su expresión genética para
encender genes que le permitan, por ejemplo, desarrollar una morfología particular, como la extensión de los pelos, y llevar a cabo funciones particulares. Entonces, esta es la parte visible de la diferenciación, pero acuérdense que adentro vamos a tener un montón de tejidos diferentes, y esos tejidos son diferentes gracias a que están diferenciados. Déjenme poner la siguiente. Este es un acercamiento a esta zona de solamente la zona meristemática y zona de elongación, ¿sí? Entonces tenemos dos regiones. ¿Se acuerdan? Aquí está la cofia o caliptra, que además tiene células especializadas, se llama columnela, etcétera. Pero lo que me interesa que vean aquí son las células iniciales que están en un verde clarito, y en el centro hay dos celulitas. Esto es Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que mostrábamos una foto de una planta completa? Bueno, el centro quiescente se llama así, quiescente, viene del latín y quiere decir quieto. Si se fijan, la raíz está aquí. Y se le puso este nombre porque se mantienen quietas desde el punto de vista de la división celular. Son células que se dividen muy poco, o sea, hay una frecuencia de división bajísima, pero resulta que son muy importantes porque permiten que estas que están alrededor, que se llaman células iniciales, se dividan más. Es decir, los mecanismos moleculares están en estudio y todavía no se conocen con detalle, pero en general y para los objetivos de esta clase bastará con decir que la función de las células del centro quiescente es mantener desdiferenciadas a estas células iniciales y metódicamente activas. Estas células iniciales se llaman así porque son las que van a iniciar a través de procesos de división celular constante a todos los tejidos de este órgano, ¿sí? Y entonces tenemos unas células iniciales de la epidermis. Ven, aquí hay un código de color, y entonces todas las células que salen a partir de esta se va a dividir, y entonces va a generar esta, y esta se va a volver a dividir. ¡Ay, perdón! Se va a volver a dividir y generará a las que siguen en esta línea, y entonces a partir de esta célula inicial se genera toda la epidermis. A partir de la de al lado se genera el córtex y la endodermis. Luego tenemos otra célula inicial que da lugar al periciclo, que es este azul, que es, digamos, la frontera entre el córtex y el estele, o el cilindro central, que es donde están los tejidos vasculares, y aquí tenemos a las iniciales de los tejidos vasculares, que como ya vimos en la clase anterior, los tejidos vasculares son tejidos complejos porque tienen diferentes tipos celulares que trabajan en conjunto. ¿Se acuerdan? Las traqueidas, las células acompañantes, los vasos cribosos, y todo eso esas células se dividen aquí y aquí se generan y se van formando estas hileras. Entonces, todas estas células se están dividiendo, pero conforme se alejan de la zona meristemática, dejan de dividirse, y entonces aquí se termina el meristemo apical y empiezan a alargarse. ¿Ven? Aquí esta ilustración está basada en una fotografía de una raíz real. Entonces, aquí, si se fijan, las células son muy chiquitas. Estas son las paredes, y entonces hay una distancia corta entre pared y pared, ¿sí? Conforme se van alejando de esta zona, la distancia entre pared y pared se va aumentando. A eso le decimos la elongación. Y entonces, si ustedes suman el efecto de esta división constante, si esto lo pudiéramos ver en el tiempo, esta región se va a salir de la foto, ¿no? Porque esto va a seguir avanzando hacia abajo y se va a salir de la foto porque las células se van dividiendo, y eso es lo que hace que el meristemo avance y la cofia avancen hacia abajo, porque además las raíces pueden percibir la gravedad, y entonces eso les permite crecer para abajo y no confundirse y crecer hacia arriba, ¿sí? Y entonces, si los estuviéramos viendo en tiempo real o pudiéramos ver así, tener una animación, esto estaría creciendo hacia abajo, y entonces por eso digo, cuando las células se alejan del meristemo, llega un momento en que dejan de dividirse y se empiezan a alargar. Y entonces tenemos crecimiento por división y luego crecimiento por elongación. Cuando en esta zona, que es la zona de transición entre la elongación y la diferenciación, las células ya alcanzaron su tamaño final, el tamaño último que van a tener, y entonces se pueden especializar. Esto es importante sobre todo para las que están aquí en el centro, porque se acuerdan, aquí va a haber xilema, por ejemplo, que tienen paredes celulares secundarias, que son muy rígidas. Entonces ya habíamos visto cuando estudiábamos los tipos de células,
que la pared secundaria es mucho más rígida que la primaria. Entonces no se puede depositar la lignina, y además es progresivo, no se puede depositar la lignina toda de una sola vez porque las células todavía tienen que alargarse un poco, ajustarse, etc. Entonces solo hasta que alcanzan el tamaño final empiezan el proceso de diferenciación. ¿Sí? Esta es la explicación de lo que les acabo de contar aquí. Así no lo voy a leer porque ustedes lo pueden ver. Esta fue la estructura, digamos, organizativa de cómo crece una raíz. Si hacemos un corte en la zona de diferenciación, vamos a ver esto. ¿Sí? Aquí están las diferentes capas de tejidos que forman a este órgano. Entonces, ya lo habíamos dicho, siempre, no importa de qué órgano estemos hablando, ni de qué planta estemos hablando, la primera capa celular está formada por la epidermis. Y en el caso de las raíces, además tiene estas células especializadas de la epidermis, que son los pelos, ¿sí? El tejido que está abajo, la epidermis, muchas veces es una sola capa de célula, pero pueden ser más. Pueden ser 1 o 2 o 3 capas de células, dependiendo, ahí sí, de la especie que estén estudiando. Por debajo del epidermis viene todo este tejido de parénquima, parenquimatoso. Ya habíamos quedado que las células del parénquima son células vivas en la madurez con pared celular primaria simple, que es muy rica en celulosa, hemicelulosa y pectinas, y aquí hay mucha comunicación. Está muy hidratado y son estas células, ¿sí? Entonces aquí tenemos el dibujo chiquito y el dibujo más grande. Y aquí está dibujada este pequeño circulito, es el periciclo, que aquí está donde no lo señala. Bueno, este es el periciclo que está rodeando o delimitando el cilindro central o estele. ¿Ven por qué era muy importante? Es muy importante que regresen en sus clases y en sus apuntes y en el libro para recordar las características de cada tipo celular. Bueno, aquí ya saben, tenemos el floema y el xilema y pues todas las otras células que están por aquí pues son diferentes. Ya vimos que hay fibras, que hay diferentes tipos de tejidos. Entonces, esta es la estructura general de una raíz. Como la habíamos estudiado cuando empezamos a ver la evolución de las plantas vasculares, dijimos que el xilema estaba siempre en el centro y el floema alrededor, en un eustele. Esta organización es muy variada. Siempre hay el xilema en el centro y el floema alrededor con otros tejidos, pero cómo está organizado varía. Este es un ejemplo. Si buscaran en internet o en los libros, hay más. Entonces les puse como 2 que son muy típicos. Este otro eustele, aquí tenemos la médula. Si se fijan, aquí lo que hay en el centro es xilema. Aquí tenemos otro que es mucho más común, que tenemos médula en el centro, es decir, tejido fundamental, parénquima otra vez, pero se llama médula en español. Y luego tenemos los sistemas de tejidos vasculares aquí, xilema formando esta como estrellita y el floema a los lados, ¿ok? Y todos siempre rodeados por la endodermis, ¿sí? La endodermis es muy importante porque, fíjense en las raíces de las palabras, endo, adentro, dermis, que es un tejido protector, que en ese sentido tiene este nombre aquí, y es muy importante, ahorita lo vamos a ver con detalle, porque es como la frontera que regula, el agua va a cruzar por todos los tejidos, por todas las capas celulares desde el suelo hasta llegar al xilema, porque ese es su objetivo, llegar al xilema para que a partir de aquí se reparta por el resto de la planta. La endodermis es la frontera, es como la aduana, a mí me gusta visualizarlo así, es un tejido donde se regula quién entra, ¿sí? Sobre todo los iones y, bueno, otras moléculas, para que no toda el agua y todo lo que se capta de fuera sube el agua sí, pero no los iones y los nutrientes, no todos, tienen que pasar antes por el puesto fronterizo. Entonces, la endodermis en ese sentido es un tejido muy importante. Esta estructura fue reconocida. Hay un señor que se llamaba Robert Caspari que encontró una cosa que se llama la banda de Caspari, que en el microscopio se ve normalmente en un corte como este que acabamos de ver. En la endodermis se ve como más gruesa. Y él encontró que en ese tejido había un tejido, en ese tejido, sí, había un componente que es hidrofóbico, que ahora sabemos que se llama subelina. Y este tejido lo que hace es
esas funciones que les decía de impedir que el agua pueda pasar a través del apoplasto. Porque aquí el agua entra aquí hay agua en el suelo, etc. Puede entrar a través de los pelos radicales y, como les decía, eso aumenta la superficie de absorción. También puede entrar por la epidermis, pero es más eficiente por aquí. Y una vez que ha pasado esta primera barrera, se puede avanzar entre células por la vía simplástica. Y aquí tienen que ustedes, su cerebro, espero, está ahorita el chin, que era el simplasto. Acuérdense, ¿alguien me puede decir qué es el simplasto? Y así despiertan. Nadie se acuerda qué es el simplasto. Se me antoja no decirles para que los tengan que ir a buscar. Bueno, ahora lo voy a dejar así. El agua va a viajar a través del simplasto y del apoplasto, que es la otra cosa que tendrían que estar recordando. Y creo que ya hay alguna entrada con la definición en el glosario. Bien. Esa agua que entra por el apoplasto y por el simplasto llega a la banda de Caspari, que se ve así, ¿no? Porque la suberina se deposita no en todas las paredes, pero casi en todas. De manera tal que el agua que está entrando a través de las paredes no puede pasar, porque esta capa es hidrofóbica. Entonces el agua, digamos, que se estrella aquí y no puede. Entonces la única manera de que pueda pasar esta agua es entrar en la célula. Esta tiene que entrar por la membrana celular de esta célula y entonces sí pasar a lo mejor por los plasmodesmos o de membrana a membrana a esta otra célula y luego ya puede pasar, ¿sí? Entonces la función de la banda de Caspari es, les digo, es la frontera o la aduana por la cual se regula que iones pueden pasar hasta el cilindro central para poder entrar al resto de la planta. Adrián, veo tu mano. No me quedó claro si la banda de Caspari forma parte de la endodermis, sí, o es la endodermis como tal. No, la banda de Caspari es la capa de suberina que define a la endodermis. ¿Sí? Ok. Sí, okay. Gracias. De nada. Bien. Ya. Nada más dejé esta. Ay, qué fea se ve cuando se amplía. Pero lo dejé porque les dije en esta figura que todas las células que componen a este órgano, que es la raíz, se forman aquí. Pero si pensamos en la primera foto o en cualquier raíz, pues ninguna planta tiene solo una raíz, ¿no? Tienen muchas raíces. Las raíces no es una raíz, tienen muchísimas raíces. Los sistemas radicales son muy complejos. Y entonces, si de aquí se formaban todas las raíces, como tengo la impresión de que me falta una diapositiva. Bueno, ¿cómo es que se forman las raíces laterales o las otras raíces? Bueno, ahí, para el otro lado. Ese es otro tejido importante. El periciclo, que es el que está circundando a la raíz. Ven, aquí está otra vez la endodermis aquí, y la siguiente capa es el periciclo. Bueno, este tejido, ya que está maduro y que la raíz ya tiene su xilema y tenemos pelos, ya no se está dividiendo nadie aquí, ocurre un proceso en que se recupera la división celular en estas células, solo en estas células del periciclo, entran en un proceso de desdiferenciación que les permite volver a aprender la maquinaria para hacer mitosis. Y entonces generan un órgano nuevo por un proceso que es muy complicado, que está muy bien estudiado, para generar una nueva raíz, ¿sí? Y entonces, a partir de estas células, aquí se desarrolla un meristemo nuevo, ¿sí? El meristemo de la raíz. Bueno, ocurren muchas divisiones y eventualmente hay un meristemo aquí en la punta de la raíz, como en todas las raíces. Y esta foto es muy bonita porque les muestra que esto ya es un proceso muy avanzado. Ya se ve a la nueva raíz salir a partir de la raíz primaria. Estas raíces que se generan a partir de la primera raíz que germinó, en nuestro ejemplo, se llaman raíces secundarias, ¿sí? Y tienen todos los componentes. Aquí se ve el cilindro vascular, lo que va a ser el cilindro vascular. Esto es el córtex, aquí está la endodermis y por aquí debe estar la caliptra y ya hay un meristemo. Y entonces esto va a crecer igual que la otra que les expliqué. Aquí hay muchas divisiones y esto se va a ir elongando hacia afuera. Eventualmente, esta raíz lateral podría tener nuevas raíces laterales. Y así se va, si se lo imaginan, así es como se va haciendo una raíz cada vez más compleja.
A partir de una raíz salen raíces laterales y de esas raíces laterales pueden salir otras raíces laterales. Y entonces les decimos a las primeras de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etc. Bien, aquí están los tipos de raíces. Pues ya vimos cómo crece individualmente cada una de esas. Ay, qué rara la dibujito de las fibrosas. Este no lo entiendo. Lo saqué de algún lugar donde había muchas raíces. Pero tenemos raíces ramificadas, como esta que vemos aquí, o raíces. En realidad yo le entiendo por fibrosas estas más bien. Esto es como un pasto. Si ven, aquí no se puede distinguir cuál fue la raíz que salió de la semilla, ¿verdad? A veces esa raíz primaria deja de crecer muy joven y se queda en estos cortita y entonces salen muchas raíces secundarias, ¿ven? Y a partir de esas raíces secundarias tenemos nuevas raíces. Y eso ocurre en muchas plantas. Dependiendo de la especie que estén estudiando, pues tiene todos estos tipos de raíces. Hay tubérculo o tuberiformes, ¿no? Ojo que no es lo mismo que un tubérculo. Estos son, por ejemplo, los camotes, tienen este tipo de crecimientos. Es aquí está el tallo y de aquí salen varias, ¿ven? Varias raíces más o menos que están especializadas en almacenar nutrientes. Estas se llaman napiformes, que son como el betabel o la zanahoria, que son raíces. Entonces, cuando las compran todavía les pueden ver ahí la puntita del tallo. Y algunas hasta con raícitas más chiquitas que salen de la zanahoria vienen. Hay otras que se llaman tuberosas, que no es, bueno, esto es un error. Los tubérculos, como la papa, en realidad son tallos. Hay otras raíces que se llaman adventicias, que no salen de otra raíz, sino salen a partir del tallo, ¿sí? Las raíces verdaderas, digamos, raíces, son las que salen a partir de esa raíz primaria, ¿sí? O esa raíz embrionaria, que les enseñaban, veíamos una semilla que está germinando. Esa raícita chiquitita que veíamos ahí, eventualmente va a crecer y va a generar otras raíces secundarias de primer orden, segundo orden, y así, N órdenes. Todas esas son raíces. Si emergen de un tallo y no de una raíz, se llaman raíces adventicias. Y estas son muy comunes, por ejemplo, en el maíz, en muchas plantas monocotiledóneas hay raíces, así que surgen a partir del tallo. Las lianas de Tarzán o las lianas del bosque son raíces adventicias porque salen a partir de los tallos y su función es bajar hasta el suelo, que son estas, ¿sí? O las lianas, estos son todos raíces adventicias con diversas funciones. Hay, no sé si se han fijado en algunas hiedras, a partir de esos tallos salen otras raícitas adventicias, que es los que les permite irse agarrando de las paredes para ir creciendo. Entonces también son sistemas de raíces. Aunque su origen es distinto, su estructura es igual a la que estudiamos hace rato. ¿Ok? Entonces son ejemplos de cómo las raíces, que se ven tan simples, pueden ser estructuras más. La estructura es la misma, pero digamos tener otras funciones. Por ejemplo, esta sigue siendo la función de anclaje al suelo, pero van surgiendo conforme se necesitan. Estos son los neumatóforos que les ponía en la foto anterior, que son raíces que están sumergidas y entonces tienen que hacer estos tejidos que también tienen el córtex y tienen el endodermis y todo eso, pero salen hacia arriba para poder captar oxígeno. Y luego hay eustorios, que son raíces que penetran en otras raíces. Esas son las típicas de las plantas parásitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les enseñaba una cúscuta en la clase anterior? Esas raíces se meten en el tallo de la planta a la que van a parasitar y entonces cumplen la función de la raíz, que es a la adquisición de agua y nutrientes. Sí, voy a regresar algunas porque se me olvidó decirles algo. La presencia del meristemo, si lo piensan, lo que les acabo de decir es aquí constantemente, todo el tiempo hay divisiones celulares. Y esto es crecimiento. Pues el crecimiento está dado por dos cosas, la división y la elongación celular. Entonces, para que una célula se pueda elongar, primero tuvo que surgir a partir de otra célula. Entonces, los meristemos son muy importantes. Y en la clase anterior veíamos que había meristerios primarios, meristemos secundarios, que son los que permiten el crecimiento de lo ancho. Y entonces, dependiendo de cuánto tiempo esté activo este meristemo, tenemos
órganos como las raíces y los tallos que tienen un crecimiento indeterminado. Eso quiere decir que van a crecer mientras esto esté presente y esto puede estar, si nadie llega y se lo come o se rompe por algún accidente, va a estar activo todo el tiempo. Entonces las raíces pueden ser muy viejas y van a seguir mientras esto esté funcionando, crecerán y crecerán. Entonces, cuánto tiempo duren y qué tan profundo puedan llegar o qué tan alto pueda llegar el meristemo de un tallo, no está definido genéticamente. Por eso se llama que es indeterminado, ¿sí? Entonces, estos órganos tienen crecimiento determinado. Los meristemos que dan lugar a órganos como las hojas o las flores son meristemos determinados, es decir, generan un órgano y ya, no es que se agota ese meristemo, la zona donde se están dividiendo las células deja de existir y entonces el órgano ya no crece más. Entonces, me quería regresar porque no lo escribí, pero era importante que se los dijera, porque este es otro. Ahora vamos a ver el tallo, que es el otro gran órgano de las plantas, y aquí está el meristemo apical del tallo. El de la raíz se llama meristemo apical de la raíz, y ya habíamos explicado que apical significa en la punta, ¿ok? Entonces, esta es la estructura de una planta clásica, casi cualquiera que se puedan imaginar, dicotiledónea de su jardín o del parque, donde quieran. Bueno, la función del tallo. Pues básicamente lo que hace el tallo, para lo que sirve el tallo es para sostener las hojas y orientarlas en la mejor manera posible para captar la mayor cantidad de luz. También sostiene otros órganos, como las flores, ¿no? Y la otra función es transportar el producto de la fotosíntesis hacia el resto de la planta, es a las plantas más bajas, a los tallos más jóvenes y por supuesto a la raíz. La estructura de un tallo es más o menos esta. La parte más importante para el crecimiento es el meristemo apical o caulinar. Ahora, el meristemo apical caulinar, porque se llama caulinar, es de hoja también, ¿sí? Bueno, aquí está el meristemo y luego tenemos conforme esto pasa igual, a como aquí hay muchas divisiones celulares, si lo pudiéramos ver en el tiempo, esto va a seguir creciendo hacia arriba de nuestra pantalla y eventualmente, si nos quedáramos el tiempo suficiente, saldría, ¿no? Y conforme se va alejando el meristemo de las hojas, pues estas empiezan a desarrollarse hojas nuevas y estas hojas van madurando a medida que se alejan. Ok. En el lugar, ya lo habíamos explicado esto antes, en el lugar donde salen las hojas nuevas se les llama, aquí lo ponen en español, depende del texto que consulten, se llama nudo o nodo. En inglés también se llama nodo. Y el lugar, la distancia, el espacio o el cacho de planta que hay entre un nodo y otro nodo se llama entrenodo o entrenudo, como dice aquí, ¿sí? Que son, entonces los nodos son los puntos donde emergen las hojas nuevas. Y esta figura me gusta mucho porque pueden ver que en la base de todas las hojas hay un otro meristemo que se llama el meristemo axilar o yema axilar. Este meristemo o yema axilar normalmente está dormido. Es decir, es un grupo de células que tienen la capacidad de desarrollarse como un meristemo, pero no está activo. Se activa si se cae esta hoja, se activa si se troncha esta parte, o se activa cuando ya está en zonas, digamos, más maduras de la planta para generar nuevas ramas, etc. Así es como se ramifica un tejido. Cuando se hace una nueva rama, este meristemo, digamos, se despierta, deja de estar inactivo y entonces empieza a generar una nueva rama aquí. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver en los troncos de si tienen cerca un rosal, casi cualquier planta que tenga un tallo más o menos visible, pueden ver en la base de las hojas unas pelotitas, van a ver ahí un granito, digamos, es como se ve. Eso es un nodo. Y si miran un tallo ramificado, pues nada más no pueden ver eso, pero cada rama salió de uno de estos pequeños meristemos que están dormidos un rato hasta que son necesarios y se prenden. Bueno, esta es la fotografía de un corte longitudinal a través de la punta de este tallo. Y entonces aquí tenemos el meristemo. Estas son las hojas más jóvenes y si se fijan, siempre
Siempre las hojas se desarrollan tratando de proteger al meristemo, porque la diferencia de en la raíz no existe una tapita aquí que cubra al meristemo. Este tiene menos problemas de dañarse mecánicamente ni nada, porque no tiene que atravesar nada más que el aire, ¿cierto? Pero de todas maneras, al principio, siempre tiene unas hojitas que lo cubren. Ustedes han visto esto, pero nunca se han fijado. Si han ayudado en la cocina a preparar una ensalada y han ido quitando las hojas de una lechuga, y si no lo han hecho, háganlo, pues las hojas, conforme se van acercando a ustedes, cuando se les va acabando la lechuga, las hojas cada vez son más chiquitas y más amarillas porque no están expuestas a la luz. Si tienen la paciencia necesaria, se van a dar cuenta que ustedes van quitando hojas cada vez más chiquitas hasta que les queda una nada blanca. Ahí dentro tienen el meristemo. Y si pudieran seguir quitando hojas, verían esta estructura. Van a ver hojas cada vez más chiquitas y están dobladas sobre el centro. ¿Por qué? Porque están protegiendo el meristemo apical del tallo. Entonces, les dije que esta última parte de esta sección tiene que ver mucho con lo que se comen. Entonces, este es el corte transversal de esto. Y entonces vemos aquí el meristemo apical. Y estos se llaman primordios a los órganos cuando se empiezan a desarrollar. En la foto donde les mostraba cómo se desarrollan las raíces laterales, cuando es muy joven se llaman primordio de la raíz lateral. Bueno, ahorita vamos a ver bien cómo funciona esto, pero lo que les quiero mostrar es cómo vean estas hojas. Estas son las hojas muy jóvenes, ya no están primordiales, ya están un poco más desarrolladas y pueden ver aquí que se ve, esto no está teñido. Esto es un corte nada más en el microscopio óptico, entonces no hay tinción de la célula. Pero sí pueden ver como diferentes densidades. Esto ya es el sistema, el procambium. ¿Se acuerdan? El procambium es el meristemo que va a dar lugar a los tejidos vasculares. Entonces aquí se están formando los tejidos vasculares de lo que será esta hoja cuando se desarrolle. Aquí hay un nodo, ¿sí? ¿Qué es el nodo? El lugar donde salen las hojas. Aquí ya tiene sus primeras yemas. Aquí hay una yema axilar, estos, ¿sí? O primordio del brote, que se llaman también, ¿sí? Y estas son unas hojas más viejas que surgieron, si fuéramos en el tiempo, antes este meristemo estaba aquí abajo. Y estos primordios eran estas hojas que ya se desarrollaron y aquí se ve más claramente cómo está formándose el tejido vascular, que desde luego está conectado al tejido vascular de esta misma planta, de este mismo tallo. ¿Cómo funciona el meristemo? Aquí hay un acercamiento a eso que acabamos de ver. Y vean, desde la foto anterior se ve como muy oscuro aquí. Les digo que no está teñido. Lo que pasa es que estas células son muy chiquitas. Estas células, acuérdense, el meristemo es la zona donde ocurre muchísima división celular. Aquí las células no están elongándose, solo se dividen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Núcleos. Sí, estos son los núcleos de las células y entonces se ve todo tan oscuro porque la densidad de núcleo por área es mucha, porque las células solo se dividen y conforme esto va creciendo, las células se van quedando atrás y empiezan a elongarse. Ven, aquí están otra vez los núcleos, pero ahora ya no se ve todo tan oscuro porque ya tenemos mucho citoplasma y mucha agua ahí rellenando y entonces están más alejados los núcleos porque las células son más grandes. Eso no pasa, por ejemplo, en la epidermis. La epidermis siempre se ven así porque son células que son más chiquitas, no se alargan tanto, se quedan más cortitas, ¿ok? Bien. ¿Cómo ocurren las divisiones? La dejo porque es muy interesante pensar en eso, si a alguno le empieza ya a interesar a la fisiología de las plantas y el desarrollo. Estudiar esto, cómo se organizan, cuáles son las señales moleculares y hormonales que llevan a estos es complejo y no se entiende del todo y cuando se entiende en una planta resulta que en otra funciona distinto, etcétera. Por eso es tan retador. Entonces, en estas zonas centrales donde ocurren las divisiones y aparentemente se organizan en capas los tejidos. Si se fijan, aquí hay una capa celular claramente y aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces, en muchos meristemos, esta es una caricatura basada en lo que pasa aquí, hay como estas capas que se llaman las capas. ¿Dónde está? ¿Ven? Las células iniciales del corpus, las L3 layer. Entonces, L quiere decir layer de capa en inglés. Entonces, hay 3 capas que ocurren las divisiones en esta dirección. Solamente se dividen las células así,
en esta dirección. Digamos, perpendiculares al eje del crecimiento. El eje del crecimiento está hacia arriba y entonces estas, más bien son paralelas, perdón, al eje de crecimiento. Y esto lo que hace es agregar células que van a formar parte de toda la epidermis. Sí, aquí, digamos, en la capa 1, en la L1, se forman todas las células que van a formar la epidermis. Luego, la L2 también se divide, como ven aquí, en esta dirección que es paralela al eje de crecimiento. Y la L3, luego ya, esto depende de qué especie, empieza también a dividirse de manera perpendicular al eje de crecimiento, porque tiene además que agregar células al meristemo. Una característica del meristemo es que son células que se autoperpetúan. Saben que cada vez estoy más segura de que traje una presentación que no es porque me falta una foto. En el resumen se las traigo, que explica esto. Bueno, entonces, los modelos... Doctora, dígame. le preguntan en el chat cuál es el más aceptado. ¿De los dos modelos? Ay, déjenme ver. Supongo que sí. Solo escribieron cuál es el más aceptado. Supongo que están leyendo dos modelos. En realidad, lo más aceptado es que funcionan a la par los dos modelos. Déjenme, estoy tratando de ver cómo abro, ver el chat. Aquí. Ya, es que hay unas cosas que, claro, como está el chat y yo no lo veo, pues no puedo ver. A ver, me voy a regresar un poquito entonces. No me puedo regresar. Ok. ¿La zona apical es el meristemo? Sí, en las dos. Adrián pregunta, entonces la zona apical es el meristemo. No son sinónimos, pero sí los meristemos se llaman meristemo apical del tallo o del brote y meristemo apical de la raíz. Y es porque están ubicados en la zona más apical de las plantas. Entonces sí, los meristemos se llaman apicales justo porque están en el ápice de los órganos. Las jícamas también son tuberiformes. Ahí ya me agarraste en curva. Sí son raíces de almacenamiento. Y yo me imagino que son tuberiformes, pero luego como tienen esa forma más bien redonda y no alargada, no sé si en botánica exista un nombre específico para cuando la raíz se engorda. Sí, a lo mejor es una, ¿cómo se llamaban las otras? Bulbosa. También hay bulbos. ¿Qué más? ¿Para qué es la yema axilar? La yema axilar es un meristemo lateral, que les decía que está cuando se forma y cuando la hoja está activa y tal, está dormido, digamos. Los tejidos que pueden dividirse activamente, ahí están, pero no se están dividiendo, ¿sí? Cuando veamos hormonas, vamos a regresar a ese tema, porque vamos a ver qué tiene que pasar para que una yema axilar se despierte y genere una nueva raíz, una nueva rama o una nueva hoja. Normalmente es una nueva rama. ¿Cuál de los modelos estos es el más aceptado? Pues en realidad los fisiólogos y los biólogos del desarrollo creen que funcionan los dos al mismo tiempo, que hay muchas divisiones así, y entonces se van agregando células así que están organizadas. Es decir, hay evidencia, no es que lo crean porque son favoritos de una teoría a otra, están basados en experimentos. Y entonces sí se han logrado, por ejemplo, marcar con una proteína fluorescente o así, células meristemáticas de esta zona, y entonces cuando las siguen en el desarrollo, pues se confirma que esa señal se ve solo en la epidermis, y que las que vienen de aquí mayoritariamente aportan células para el córtex y tal, pero también es verdad que hay células que, sobre todo en esta zona, debajo de las primeras dos capas, ya las divisiones celulares no son tan, ¿cómo se dice?, organizadas, desde el punto de vista de que es fácil seguirlas, porque entonces aquí hay una combinación de que se dividen de manera paralela al eje de crecimiento y también transversal. Y esas células aportan a todo lo que viene aquí abajo. Si ustedes piensan, desafortunadamente no hay un modelo así porque aquí no es fácil seguir. Vean el desastre que es aquí. O sea, es complicado. Solo se podría hacer con marcadores moleculares
a partir de estas células del meristemo, ¿qué capas se forman? No es como en la raíz, o no está tan bien estudiado, o no ha sido fácil. En realidad, ahora que se lo estoy diciendo, yo nunca he visto, me voy a poner a buscarlo, pero no creo que existan modelos como el de la raíz, donde les dicen, a partir de estas células se formaron todas las del córtex, y a partir de estas células se formó el xilema. Eso no se ha logrado demostrar. Entonces, las divisiones son aquí tan complejas y tan complicadas que es muy probable que las células, una vez que salen de la zona meristemática y alcanzan su tamaño final, que eso sí ocurre, es decir, conforme se van alejando, se van haciendo más grandes, como lo ven aquí, y eventualmente se van especializando en lo que les toque hacer. Cuando veamos fisiología ya pura y dura, vamos a ver que hay evidencias de que las células, voy a ponerlo entre comillas, saben qué tipo de célula les toca hacer, dependiendo de la posición en la que están. Es decir, tienen señales químicas que les llegan de las células vecinas que les indican, usted está en el centro del tallo y le corresponde diferenciarse a hacer xilema o hacer parénquima acompañante del xilema o fibra del esclerénquima, etc. Así que, ¿cuál es más aceptada? Pues en realidad se está llegando a la conclusión de que funciona más o menos con elementos de los dos modelos, que hay capas y hay zonas en el meristemo. La estructura del tallo. Bueno, aquí está, este es el texto que, bueno, ahorita lo vamos a ver. Este es. Entonces tenemos tallos organizados, este lo voy a ver ahorita con detalle, en las plantas dicotiledóneas, o están así o están así. Estos son esquemas, claro, tenemos otra vez, este casi que es obvio, pero para ustedes que es la primera vez que lo ven quizá, ¿no? Tenemos la epidermis, como ya dijimos, luego tenemos células del córtex y luego tenemos el sistema vascular con una médula en el centro. Entonces la caricatura es muy simple. Este es el tallo real de un árbol que se llama tilia. Y entonces tenemos la epidermis. Esta es una plantita de tilia muy joven, porque cuando los árboles, ¿se acuerdan? Tienen crecimiento secundario. Entonces, eventualmente esto se hace más complejo. Pero cuando la plantita es joven, tenemos muchas capas de córtex aquí, ¿sí? Y luego tenemos el cilindro vascular aquí, que se está formando, que ya está formado. Entonces, parénquima que tenemos en el centro es la médula. Y aquí estas, que sí está teñido, se ven con lignina, se ve el xilema y está rodeado por el floema. ¿Ok? Y esto forma el cilindro vascular. Bien, no es cierto, estas no me hagan caso, estas son, la verdad es que yo no sé si son tubos resiníferos o qué, pero el xilema y el floema están combinados aquí, vean. Aquí se ven más gorditas las células. Siempre les he dicho, o les había dicho en los esquemas anteriores, que el xilema está hacia adentro y el floema hacia afuera. Entonces aquí se ve el xilema y el floema está hacia afuera. Este es un tipo de organización. Y el otro que es como más común, es el que más, si ustedes hacen una búsqueda o en los propios libros de texto, es el más común, donde tenemos una médula con rayos de médula o tejido parenquimatoso que atraviesa los haces vasculares. Y aquí se llaman haces. Un haz es un atajo, un atado de células. O sea, piensen, cuando alguien dice un haz de luz, es que se ve un rayo de luz que está perfectamente definido, no está difuminado. Entonces, los haces vasculares, cuando están así tan claritos como aquí, se llaman haces vasculares. Entonces tenemos xilema hacia adentro, floema hacia afuera. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos tejidos complejos. Por eso los vimos con tanto detalle, para que ustedes puedan distinguirlos aquí claramente. Entonces tenemos, fíjense, como habíamos dicho que una característica de las células del parénquima era que básicamente lo que hacen es crecer, ayudan a la planta a crecer y ser ancha y a darle turgor, es decir, absorber agua. Y aquí se ve muy claramente, estas células son muy grandes. Y les puedo apostar lo que quieran a que estas células básicamente lo que tienen es una vacuolota así gigante y poco más. ¿Sí? Ya estas células pues evidentemente no van a tener cloroplastos ni nada porque aquí no llega la luz, es tejido blanco. Entonces son células que lo que hacen es almacenar agua y darle como rigidez a la planta. Y luego tenemos aquí el xilema, que se ve muy clarito. Ven como si son
¿Se acuerdan que hay vasos del xilema que son muy gordos, que de como 200 o 300 micras de diámetro? Pues aquí están. Luego tenemos esto que es más oscurito, es el floema. Y lo que está en el centro, ¿se acuerdan que puede ser lo que está en medio a veces entre el xilema y el floema? Es el cambium vascular o el cambium. Ese meristemo, que no está en todas las plantas, pero que ayuda a que si esto tiene crecimiento secundario, les permita danzar más, hacer crecimiento secundario, es decir, crecer a lo ancho. Esto es Medicago sativa. Medicago sativa es una leguminosa. Es la soya. Hoy creo que es la soya. Estoy casi segura que es la soya. Sí, no. Híjole, no sé. Ya dudé, pero es una leguminosa. Y este es el... Perdóname. El alfalfa. La alfalfa, gracias. Yo sabía que era una leguminosa. Gracias. Los tallos de las monocotiledóneas no se parecen para nada a esto. Entonces, si ustedes, a partir de esta clase, les ponen una foto de esto, les dicen, ¿este tallo de qué planta puede ser? Pues mira, ¿de qué planta exactamente es? No sé, pero seguro es de una monocotiledónea. Pero se fijan, aquí no hay una organización así alrededor, ni hay un cilindro central. Aquí de todo, aunque no está muy central, porque lo central es la médula, siguen llamándose un cilindro central. Y tampoco está muy redondo, ¿ven? El tallo mismo es como cuadradito. En las monocotiledóneas, o sea, en el maíz, en el arroz, bueno, el tallo del arroz es difícil verlo, ¿verdad? No es fácil, pero en la caña de azúcar, por ejemplo, que además todos han, supongo, comido o masticado o por lo visto cortada una caña de azúcar para en Navidades y eso. Si se fijan bien, a lo mejor nunca lo han hecho, pero si ven un corte transversal de una caña, se van a dar cuenta que hay como muchos puntitos. Muchos de esos puntitos son las fibras. Todos los que han masticado una caña para sacarle el azúcar, ese ejemplo no se los di cuando les dije de fibras, pero eso, el bagazo que queda ya sin juguito, todas las otras células del parénquima donde estaba almacenando el azúcar le rompieron con los dientes para extraerle el azúcar. Pero eso que no nos comemos ni locos porque es pura fibra y no la podemos digerir, son fibras del esclerénquima. ¿Se acuerdan que el esclerénquima formaba fibras? No, perdón, el colénquima forma las fibras. Bueno, lo que vemos en la caña son eso. Y esas van a estar asociadas a estos pequeños circulitos que son los haces vasculares. Entonces, los tallos de las monocotiledóneas no tienen médula, no tienen nada de estas estructuras, simplemente tienen. Aquí se acuerdan ground tissue, en español lo traducimos como tejido fundamental, y el tejido fundamental es básicamente parénquima. Entonces tienen tejido parenquimatoso y en medio de allí van los haces vasculares. Y si esto, no me acuerdo si puse o no, déjenme ver. Un acercamiento, aquí está. Que es cada uno de esos haces vasculares. Esta es el acercamiento de esta que está más a la izquierda. Entonces, si ven, aquí está el parénquima, aquí está la epidermis. ¿Se acuerdan? Además, vimos que abajo de la epidermis normalmente había colénquima. Estos son los haces vasculares. Y entonces tenemos aquí organizado como hay un procambium, que luego se prende si se necesita hacer un poquito más de tejido. Aquí tenemos el floema y aquí está el xilema. ¿Sí? Les señalan básicamente los espacios vacíos de los vasos. Y aquí tenemos esclerénquima rodeando a las vasculares. Entonces, este es un acercamiento a cada uno de los cositas que tenemos aquí, de los haces vasculares que tenemos aquí, para que tenga sentido y vean como si es un haz vascular, porque tiene los dos tejidos principales, xilema y floema, en el mismo sistema. ¿Sí? Entonces, esta es una característica de los tallos de las monocotiledóneas. Entonces, muy fácil distinguir un tallo de una monocotiledónea del de una dicotiledónea. El tallo. ¿Se acuerdan? En las plantas que hacen madera, no siempre son solo las plantas, los árboles así grandes y espectaculares. Muchos arbustos que perduran en el tiempo, pues cada año, aunque no se note mucho, tienen el tallito un poco más ancho. Y eso es por crecimiento secundario.
que ya habíamos del crecimiento primario, como habíamos contado desde el principio, es un crecimiento vegetativo. El crecimiento en tamaño de la planta, en área de la planta. El crecimiento primario es ese que hace que se crezcan muchas raíces y que se ocupen mucho espacio debajo del suelo para que para que la absorción de nutrientes y el anclaje sean eficientes. Y el crecimiento primario en el tallo, pues es eso, formar nuevas ramas. Pues el crecimiento primario de los árboles más altos, es decir, la formación de nuevas ramas y hojas en los árboles muy grandes y en los arbustitos es por crecimiento primario. El crecimiento secundario es es el crecimiento a lo ancho. La raíz que veíamos al principio de los árboles de amate y eso es crecimiento secundario. Si tienen que echar más capas cada año hacia afuera. La diferencia entre el tallo primario. La diferencia entre el tallo no es el tallo primario o el tallo secundario, es el crecimiento primario o crecimiento secundario. Ah, bueno, es que aquí lo dice, perdón, tallo primario. Tallo con crecimiento, si yo hubiera hecho la diapositiva, la saqué de la internet, diría aquí tallo con crecimiento primario. Entonces, el crecimiento primario es ese que hace que la planta crezca en área, ¿sí? Que haga raíces más abundantes, más profundas, que ocupan más área. Y el crecimiento primario del tallo es ese que le permite a la planta generar nuevas ramas, nuevas hojas, etc. Siempre, por más grande o chiquita que sea la planta, esa generación de nuevas hojas, y nuevas ramas, y nuevas raíces es crecimiento primario. El crecimiento secundario es el crecimiento a lo ancho, ¿sí? Y ese ocurre gracias al meristemo este que está aquí, que es el meristemo que se llama cambium, ¿sí? Y entonces se llama fascicular cuando está en el haz vascular e interfascicular cuando está en los rayos estos del córtex y el floema, ¿sí? Que es básicamente, es el meristemo que está embebido en el parénquima que está entre los haces vasculares. Y la figura me gustó mucho porque luego, y además sin verlos a ustedes, normalmente en clase uso cosas o dibujo para explicarles, pero ya vimos que soy malísima dibujando en la computadora, entonces mejor busco esquemas. Entonces, este es el cambio, ¿sí? El cambio vascular, ya sea el fascicular o el interfascicular, no me interesa tanto ese nombre, sino que es este grupo de células que están entre el xilema y el floema que durante el crecimiento primario están, desde el punto de vista mitótico, dormidas, están inactivas, no se están dividiendo. Pero cuando le llegan señales del ambiente que le indican que es hora de crecer a lo ancho, se activan, se despiertan, digamos, y entonces entran a división celular, a hacer procesos de división celular. Y entonces pueden hacer divisiones celulares en las dos direcciones, es decir, dividirse así o dividirse así. Eso tiene un nombrecito, pero ¿para qué se los doy? O sea, cuando es perpendicular o paralelo al tallo se llama de un modo y cuando es perpendicular se llama de otro modo. Pero aquí lo vamos a dejar con que es paralelo o perpendicular, ¿sí? A la imagen que estamos viendo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se divide así, si este es el xilema y este es el floema, cada una de estas divisiones adiciona células al tejido, ¿sí? Aquí tenemos una célula que se va a diferenciar en floema y esta se queda como célula meristemática. Entonces, ojo, las células meristemáticas se mantienen sin diferenciar y se mantienen mitóticamente activas. Y una función de las células del meristemo es autoperpetuarse, es decir, asegurarse de que una de las hijas de esta división se quede como célula madre. Y eso es lo que muestra este dibujito. Entonces, amarillo quiere decir célula madre, ¿sí? Aquí está división periclinal y división anticlinal. Eso es a lo que me refería, lo del nombrecito. Entonces, las anticlinales van a generar nuevo tejido para acá. Y entonces no es que aquí se acabe la división, esta todavía se puede dividir, ¿ven? Y les ponen el color porque una vez que ocurrió la división, esta se mantiene sin diferenciar y mitóticamente activa y esta ya no se divide y empieza a adquirir características de su destino final. Por eso va aumentando el color. En esta clave, el aumento de color significa, por un lado, apagar los genes que están dedicados a la división y prender los que sean necesarios para generar xilema.
¿Cuáles genes podrían ser esos? Pues, por ejemplo, la síntesis de lignina, ¿sí? Y conforme más lignina y eso se van formando, pues se van poniendo más rojas. Porque además acuérdense que estas, cuando ya están funcionando como xilema, se vacía el protoplasto y quedan unos tubos. Entonces, todo ese proceso, pues, es pérdida, digo, genes que se tuvieron que prender para poder lograr el objetivo, que es generar más pared celular, llenarla de lignina, ir vaciando la célula. La de al lado, aquí estamos viendo una caricatura, entonces también estas células se pueden dividir de manera anticlinal. Entonces, se generar una que está al lado, y entonces esta que está al lado podría tocarle diferenciarse en una célula del parénquima del xilema, ¿sí? O una fibra. ¿Sí ven? Esto es muy complejo, por eso les dije que tienen que estudiar sus tejidos. Pero digamos, la caricatura lo que nos permite entender es que entonces se dividan anticlinalmente o periclinalmente. Una de las hijas, bueno, en este caso las anticlinales todas se van a quedar como células madre, ¿sí? Todas estas siguen siendo células madre, células, ¿cómo más se llaman? Pues básicamente, células troncales, esa es la palabra que no podía acordar, ¿no? Entonces, porque estas lo que permiten es que crezca a lo ancho. Imagínense que el tallo, entonces, evidentemente el diámetro que ocupa es mayor. Entonces, también tienes que agregar más células a este círculo. Entonces, las divisiones anticlinales de estas células madre aportan más células madre al cambium, y eso le permite crecer junto con todas las demás. Y las anticlinales, y ahora si es para este lado, pues se va a entrar en un proceso de diferenciación a floema. ¿Sí? A cualquier célula del floema. Entonces, la clavecita de los colores es para eso, para indicar que conforme se van formando las nuevas células, aquí la división, o sea, la única que aportó para nuevo floema en esta caricatura es esta división. Cuando esta célula se dividió en dos, entonces una se queda como célula madre y la otra se empieza a diferenciar, es una inicial para la formación del nuevo floema. ¿Sí? Pues espero que les haya entendido. Este dibujito a mí me gustó mucho porque es muy explicativo y sustituye a uno que yo les iba a mostrar, que no sé, a lo mejor lo di en la clase anterior y ya se me olvidó. Pero la idea era esta, acentuar que las células, y eso aplica para todos los meristemos, las células meristemáticas tienen dos funciones: dividirse para generar a todas las células de un tejido o de un órgano, y autoperpetuarse, es decir, siempre tienen que haber una poza de células madre, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, voy a regresar un poco con fines de claridad de esta parte de la clase, que a mí me parece que es muy importante. Aquí, y vamos a regresar a este dibujito cuando veamos hormonas y cómo las hormonas regulan el crecimiento, porque esto de que este meristemo se mantenga activo depende de señales hormonales que prenden y apagan genes que le dicen a estas células: usted no se diferencie, manténgase dividiendo, ¿sí? Pero luego hay señales, y eso es el tema de las zonas, o sea, en lo que está basada la hipótesis de las zonas, es que una vez que sales de esa región, hay señales químicas cuyo su densidad o la concentración baja, y entonces los genes de usted divídase nada más empiezan a bajarse, y entonces las células reciben la orden de ya no se divida, ahora empiece a diferenciar. Y entonces el tamaño real, el número de células que hay en un meristemo puede variar dependiendo de cuántas señales químicas haya entre ellas. Entonces la planta tiene que tener un sistema de regulación de que el meristemo no se haga así súper grandote, que sea una especie de monstruito, o que se haga tan chiquito que ponga en peligro el crecimiento de la planta. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos fisiología, que es muy interesante. Es lo que les decía, si ustedes empiezan a interesar por estos temas, les va a resultar fascinante ver cómo ocurre la regulación del tamaño correcto y preciso de la zona meristemática para que no sea un meristemo excesivamente grande y el crecimiento ya no sea el óptimo, y que no sea tan chiquito que se ponga en peligro el crecimiento del órgano. Ok, bueno, entonces ya vimos raíz, tallo. Y estos son los tallos diferenciados. Entonces ya habíamos dicho que la función principal del tallo es
sostener a las hojas y sostener a los otros órganos, a las flores y, bueno, eventualmente a los frutos. Pero hay algunos tallos especializados. Este ya es un viejo conocido nuestro, que son los rizomas, que les decía yo que es muy clásico. Esta es la imagen que quería yo que tuvieran en su cabeza cuando les dije, acuérdense cómo crece un pasto. Pues si la tierra se ha ido de aquí, a veces hasta lo ven sobre la tierra, un tallo que si lo acaban de desenterrar se va a ver blanco, entonces salen como muchas raíces y luego hay un cordoncito. Luego es muy fácil de verlo. Si ustedes alguna vez han ayudado a deshiervar un jardín, a lo mejor les ha tocado arrancar tiras de pasto. Crecen en forma de tiras. Bueno, las uniones entre la salida de las hojas y el siguiente grupito de hojas es un rizoma, ¿sí? Pues aquí hay otro rizoma con más detalle. Ven, aquí esta es la parte verde que estaba sobre el suelo, que crece hacia arriba con unas pequeñas hojitas. Y esto es lo que estaba bajo el suelo. Y sigue siendo un tallo. ¿Cómo sé que es un tallo? Pues porque le salen raíces para abajo y los tallos para arriba. Puede formar los dos tipos de órganos. Las raíces no. Las raíces solo pueden generar más raíces. Y los tallos pueden generar tallos o raíces. El cormo es un tallo subterráneo también, pero que no tiene esta función de permitir, digamos, la ventaja de tener un rizoma es que la planta puede crecer en área, ¿sí? Puede abarcar un área mucho más grande sin tener que reproducirse, porque hace que sus tallos vayan creciendo a un campo de fútbol. Bueno, nunca es así, pero lo podríamos llenar con un solo individuo si tuviéramos la paciencia y nadie jugara. De haber puesto una semillita de pasto allí y cuidarla para que crezca. Bueno, a lo mejor exageré con qué tan lejos puede llegar un pasto. Pero hay plantas que por un crecimiento de este tipo sí pueden llegar a muy lejos. Lo puse aquí las flores porque luego les ponemos la imagen esta. Y esto es lo que ocurre con los gladiolos, por ejemplo. Los gladiolos, la foto no es muy bonita. Pero yo espero que hayan visto un gladiolo. Luego se venden mucho fuera de los panteones. También se usan mucho de ornato, pero yo los he visto mucho como en arreglos para panteón. Son muy bonitos. Hay blancos, rojos. No sé si los reconocen. Si no, ya les deja de tarea ver cómo es un gladiolo. Los gladiolos tienen estos cormos que son subterráneos y de allí salen estas. Ahorita en Cuernavaca, es que no sé cómo se llaman esas plantas, pero hay unas que en esta época del año empiezan a florecer, que hay rojas, rosas, etcétera. Son muy bonitas. También crecen por bulbos. Entonces, después uno tiene un bulbo y a los 4 o 5 años resulta que todo el jardín está lleno de la misma planta sin que uno haya sembrado nada, porque bajo tierra estos bulbos se van reproduciendo y hacen crecimiento. ¿Ven? Eso es reproducción asexual. Y aquí está. Entonces, esto es un tallo también. Vean, aquí está este tejido tan grandote y de aquí está blanco porque estaba todo bajo tierra. Entonces, estos van a ser los tallos. En cuanto después de que les hicieron esa foto, les apuesto que si no los mataron, esto empezó a poner verde y empezó a crecer. ¿Ok? Y aquí están las raíces nuevas. Entonces, los cormos son también tallos especializados en la reproducción. Y estos están especializados en el crecimiento a lo ancho, digamos, crecimiento primario. Déjenme mostrarles. Esto es otro tallo. Los zarcillos son tallos que se alargan y se enredan, como estos que usan mucho las enredaderas. Las pasifloras hacen esto, así es como se agarran. Seguro los han visto, porque esto es muy fácil de ver. Bueno, no cualquiera, pero muchas enredaderas de zonas tropicales crecen así. Entonces, a partir del tallo, y aquí esta foto me gusta mucho porque muestra cómo está el tallo, y a partir de un brotecito, aquí había una yema. Entonces, esa yema, que les dije que era un meristemo, ¿se acuerdan? Bueno, los meristemos, en las plantas que pueden desarrollar zarcillos, generan estos tallos especializados, que esta evidentemente su función no es sostener otras hojas, es agarrarse a alguna otra planta, a una cerca, a algo para poder que la planta pueda seguir trepando. Entonces, este es otro ejemplo. Y como aquí sí se estaban desarrollando hojas, pero en la parte más apical se están desarrollando solo zarcillos para permitir que una vez que se prenda la planta a la superficie se generen nuevas hojas y nuevas ramas, etc. Ojo, algunos zarcillos son hojas modificadas, es decir, no salen de la yema esta, sino que son yemas axilares que se modifican. ¿Cómo distingue un botánico un zarcillo
que sea una hoja de un tallo, se los debo. Ahí sí no tengo idea, tendría que consultar a algún botánico especializado. Es decir, un botánico de verdad, yo no soy botánica. Bueno, los bulbos son tallos subterráneos. Estos también los han visto, muchas plantas crecen por tallos subterráneos con escamas foliares. No puedo ver, aquí algo que dice. De almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, las cebollas, ¿no? Ese es como el clásico. Miss, Estas son las que yo les decía. La azucena se reproduce así. Dígame, ¿alguien quiere decir algo? ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿Está? Sí, ¿me puede repetir de qué planta era esa flor? Esta es la pasiflor, una de las pasifloras. Esta es pariente, no es esta, pero son parientes del maracuyá o de la granada china. Ok, ¿Sí? ok. Sí, gracias. De nada. Entonces este es el bulbo y aquí me gusta mucho porque le hicieron un corte y entonces ustedes pueden ver cómo estas son unas hojas modificadas. También ahorita que veamos hoja, esta es una modificación de las hojas. Aquí está este plato basal, de aquí van a salir las raíces. Y aquí está, fíjense además, estas son, cuando esto crezca o madure, va a empezar a salir las hojas que van a rodear a las flores. Luego sale un tallo muy largo, que es de donde está agarrada esta flor, ¿sí? Esto también es muy común en los jardines. Muchas veces, les digo, uno pone un bulbo y al cabo del tiempo tienes varios bulbos, las azucenas usan bulbos. Y entonces les permiten, esas son muy bonitas porque estas son plantas que florecen en primavera. Y entonces, cuando hace mucho frío, las plantas que tienen bulbos luego sobreviven el invierno, no se ven, ¿no? O sea, en el terreno se ve vacío porque el bulbo está enterrado con el metabolismo abajo y cuando empieza a hacer buen clima, que el día es un poco más largo, las temperaturas son más elevadas, se despierta y entonces se prenden los meristemos que están aquí y salen, así pareciera que de la nada, empiezan a surgir hojas y después tallos que dan a estas flores tan bonitas. Bueno, otros tallos, los tubérculos, eso ya les había dicho, es un tallo subterráneo de almacén especializado en almacenar y que tiene, el camote no, este es un error mío, el camote es una raíz. ¿Por qué sé que es una raíz? Porque no hay un camote, ustedes si dejan un camote olvidado en el refri o en la cocina, nunca va a generar un tallo nuevo. En cambio, las papas, sí, ese es un experimento que podrían hacer si sus mamás no se enojan mucho. Coger una papa y dejarla afuera del refri, sin cocinarla, desde luego, el tiempo suficiente para que algunas veces hasta la piel se empieza a poner verde y a veces en las papas se ven como unos granitos, digamos. Esas son las yemas. Y entonces, a partir de esas yemas pueden salir tallos nuevos. Entonces, así sabemos que es un tallo, porque genera tallos nuevos y raíces nuevas, ¿sí? Entonces, ese es el tubérculo, es un tipo de... Por eso les decía yo en la foto de las especializaciones de la raíz, que no todas las que decía ahí que eran tuberosas. O sea, hay tuberosas, sino tubérculos, porque los tubérculos son tallos, no raíces. Bien, otro muy conocido en México, muy favorecido, que a mucha gente le gusta mucho, son se llaman cladodios, los nopales, eso que nos gusta tanto, no es una hoja, es un tallo planado, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes serán las hojas? Pues las espinas, ¿sí? En estas plantas, como están adaptadas, esta desde luego no, porque vean qué verde está lo de alrededor, pero evolucionaron para estar adaptadas en el desierto, y en el desierto, con muy baja humedad, muy alta temperatura y mucho sol, a nadie le conviene tener unas hojas así grandes, verdes y con mucha área, porque por ahí se pierde agua. Entonces, las cactáceas, todas, han generado espinas. O sea, las hojas se modificaron tanto y se redujeron tanto que se convirtieron en espinas y este es un tallo aplanado. ¿Ok? Este es otro tipo de hoja que también se llama cladodio. ¿Sí? Lo dejé porque me pareció, yo me imagino, no me imagino, esta sí sé que no tenemos esta planta en México, no me he puesto a buscar el nombre común, pero estas son
tallos modificados, según esta página. Bueno, estolones son otros tallos que seguramente han visto. Son tallos superficiales o rastreros que en los nudos generan tallos erectos y luego sacan unas plantas completas. A esta la puse porque a lo mejor la han visto, es muy fácil de crecerlo, le gusta la mala vida, uno se puede olvidar de esta planta y no se muere. Y el nombre común es la mala madre. ¿Y por qué se llama mala madre? Pues porque saca estos tallos así y en las puntas salen nuevos brotes con raíces. Y entonces esta es una manera, en realidad son buenas madres, porque los mandan lejos de la casa para que sean independientes, pero les dan todo, ¿sí? Se forman nuevas plantitas. Esto es un tipo de reproducción vegetativa, no se necesita fecundación ni nada, simplemente se hacen tallos muy alargados con nuevas plantulitas jóvenes que son desde luego clones de esta, que se pueden separar y van a crecer como plantas completas. Este es otro ejemplo, son comunes en las plantas epífitas, las plantas que crecen sobre otras plantas, pues es una manera muy cómoda de hacer que el mismo individuo pueda colonizar diferentes espacios, ¿ok? Entonces, en biología nunca nada es simple. Entonces los tallos, por más simples que pareciera la primera imagen que pusimos de un tallo clásico, bueno, los tallos luego nos pueden dar sorpresas como estos estolones. Y creo que ya, ¿no? ¿Por qué? Hoja. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que veo, porque les digo que tengo la duda de que estará o no la presentación. Los denme 5 minutos, se estiran, hacen unas sentadillas y ahorita regresamos, ¿sale? Ok. Entonces, el último órgano de la planta que nos falta estudiar es la hoja, porque ya estudiamos en la clase anterior las flores y los frutos. Entonces, bueno, esta más o menos ya la habíamos visto además, pero les recuerdo. Las hojas tienen, la superficie de la hoja se llama, toda ella se llama lámina y bueno, tiene varias partes. Entonces, quizá las más importantes de recordar son que la parte de abajo, digamos, se llama en vez y la de arriba se llama as. ¿Sí? Entonces, el as y el en vez para que puedan distinguir. Y esto es importante, por ejemplo, cuando estudiamos fotosíntesis, que se acuerden bien cuando les digo el as que es y cuando les digo el en vez que es, porque no son iguales. Ahora vamos a ver cómo están organizados los tejidos. Bueno, el borde de la hoja es el borde, la orilla. Es importante porque desde el punto de vista botánico, luego las hojas, esta es una hoja, yo iba a decir típica, pero típica de qué, ¿no? Esta es una hoja como la que dibujamos fácilmente, pero hay hojas que tienen esto, piensen en las hojas de las rosas, tienen una como sierrita, ¿no? Y entonces el borde se llama cerrado. Y si el borde tiene lóbulos, pues se llama de otro modo y así. También hay una clasificación de las hojas de acuerdo a la forma de la lámina. Entonces hay hojas que lanceoladas porque parecen lanzas, hay hojas con forma de corazón, etcétera. Pero no los vamos a estudiar, nada más quería dar esa información. Bueno, lo otro importante pues es que tienen las yemas o el nervio central, o sea, se llaman yemas, perdón. Las venas o nervios, que no son más venas que nervios, ¿no? De nervios no tienen nada, no es porque les dicen así, pero lo van a encontrar, o nervaduras se llaman también. Pero bueno, vamos, que son los tejidos vasculares que se van como si fuera un sistema, que no es como si fuera, como es un sistema de transporte, pues tiene tejidos que se van haciendo cada vez más finos para poder llegar a cada parte de la hoja, que es muy importante, ¿no? ¿Qué más? La base de la hoja es la parte en la que está anclada al tallo. Entonces, muchas hojas tienen una estructura que se llama el peciolo, que es este pequeño pues tallito, esta estructura, digamos, que une la lámina de la hoja al tallo del que surgió. Y la yema axilar que acabamos de ver, que es este meristemo que está apagado hasta que se activa. Hay meristemos que nunca se activan porque no se necesitan, porque nunca se necesitó su idea. Pero eso es tener las yemas axilares es una estrategia de sobrevivencia. Yo sé que ustedes han visto la importancia de eso. Si les ha tocado ver que alguien cortó un árbol, que de lejos de podarlo, lo cortaron y dejaron solo un cacho de tronco casi a ras del suelo.
Después de uno pensaría que eso ya, esa planta pues ya fue. Pero no sé si les ha tocado ver que a partir de un tronco que era muy gordo y tal y que cortaron, luego empieza a salir una nueva ramita, así de la nada. Esa ramita viene de una yema, ¿sí? Y esa es una estrategia de supervivencia tremenda, ¿no? O sea, si te cortan un humano o, bueno, claro, en plantas más pequeñas, pensemos en una situación real. En un matorral o en un bosque, una vaca se escapa y entonces se come y tiene mucha hambre. Entonces se come un montón de plantas. Y a una planta la deja con un tallito nomás ahí, pobre, le come todas las hojas y tal. Si no existieran estos meristemos, pues bye, se acabó la vida de la planta. Y eso no puede ser. Las plantas son las expertas sobrevivientes. Entonces, con que quede un tallito, si hay una yema, va a surgir una nueva rama y a partir de esa ya puede volver a florecer todo el bicho completo, ¿sí? Entonces son muy importantes. Bien, no todas las hojas tienen el peciolo. No todas las hojas tienen esta estructura que las une. Este es un par de ejemplos. Se llaman hojas sésiles u hojas sentadas. Y este es un ejemplo. Ven, aquí está el tallo y como ven, no existe el peciolo. Este está envolviendo a el tallo. Y ven la forma de... Esta no me acuerdo porque sí lo estudié cuando estudiaba la carrera, pero de eso hace ya sus años. No me acuerdo cómo se llamaba esta forma de hoja. Fue pregunta de examen en botánica y yo creo que no me fue tan mal, pero hace más de 20 años que no pienso en eso. Pues no me acuerdo cómo se llama. Y otro tipo de hojas que no tienen peciolos son la mayoría de las monocotiledones. Bueno, no, la mayoría no, porque el ave del paraíso que les enseñé ayer, claro que tiene un peciolo enorme, las hojas son como de 80 centímetros, ¿no? Y los peciolos son, en realidad es que son los tallos, ¿ven? Habría que hablar con un botánico, en realidad a lo mejor son tallos. Bueno, en fin, este es un maíz. Y como ven, si se han fijado en el maíz o en la caña de azúcar o en esas plantas, está el tallo en el maíz y la hoja está envolviendo el tallo, ¿sí? Entonces estas hojas no tienen peciolos. Déjenme ver si me faltó algo. Y luego las hojas pueden ser tan complicadas como les guste. O sea, si les digo bueno, a mí ¿qué más me gustaría? Que me hicieran caso ustedes y salieran a dar una vuelta. Si no tienen un jardín en su casa, pues a lo mejor el del vecino o tienen un parque cerca, un camellón. En Cuernavaca crecen muchas plantas, que salgan a ver cómo las plantas no son tan simples como luego pensamos. Entonces luego tenemos hojas que no son hojas completas como esta que vimos, o hojas simples, son hojas compuestas que les decimos. Y estos están formados por esto vendría a ser el equivalente a la vascular central, pero está más protegido y se llama raquis. En eso se parece al nombre de las plumas de los pájaros también, la cosa central donde están ancladas las plumas se llama raquis. Esto se llama raquis y cada hojita, como no es una hoja, sino es parte de la lámina, se llama foliolo, ¿ok? Estas hojas son las típicas de las leguminosas. Si piensan en un tabachín o en una, ¿cómo se llama la que es morada? Que en abril se llaman todas. Las jacarandas, gracias. Este es el tipo de hoja que tienen. La hoja completa es esto, pero cada pequeña hojita se llama foliolo y es una hoja compuesta. Y entonces hay imparipinadas, y eso quiere decir que tienen un número impar de foliolos, o paripinadas, que quiere decir que tienen un número par de foliolos y a veces desarrollan zarcillos. ¿Ven? Este es un ejemplo de un zarcillo que se formó a partir de una hoja y no de un tallo. ¿Cómo distinguir una hoja? O sea, ¿cómo podrían uno saber si este que yo estoy viendo es una hoja o es un foliolo? La respuesta está aquí. Entonces les dijimos que las hojas tienen siempre una yema, ¿sí? Entonces, una hoja compuesta no tiene una yema abajo de cada foliolo, sino solo una yema en donde la verdadera hoja sale del tallo. Entonces, ustedes para saber si la hoja con la que están trabajando es un foliolo, es una hoja compuesta o es una hoja
por sí misma es buscar dónde está la yema axilar. ¿Sí? Aquí ya habíamos dicho que son las sésiles. Este es el ejemplo de la foto que les di hace rato. Luego las compuestas no siempre tienen un raquis, también pueden ser así, digitadas o trifoliadas, etc. Luego estas son la manera en que se ponen las hojas en los nodos, ¿ven? En algunas plantas salen hojas alternas, es decir, sale una hoja acá, luego hay un entrenodo y otra en la otra dirección y otra en la dirección opuesta, a 180 grados, ¿sí? Luego hay las opuestas que a partir, no es exactamente el mismo punto, pero sí muy cerca en el meristemo donde salen una y otra, y entonces salen una en una dirección y la otra a 180 grados en la otra, ¿sí? Y entonces estas se llaman opuestas. Luego hay verticiladas que salen varias en el mismo nodo en diferentes direcciones, y luego tenemos otras que no, entre ellas son opuestas, pero se llaman decusadas porque no salen siempre así, sino que van cambiando de dirección, porque hace rato dijimos que la función del tallo era sostener las hojas y además ubicarlas de una manera que fuera eficiente en la fotosíntesis. Esta es una manera muy eficiente de mejorar la foto. Y luego vamos a ver otros, hay unos tallos muy cortititos. Por ejemplo, los tallos de las... Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, los tallos de las lechugas. Los internodos no son grandes, de hecho son muy chiquitos, por eso el experimento, la práctica que les decía hace rato de que abrieran una lechuga y le fueran quitando todas las hojas hasta que llegaran a las hojas chiquititas que están, a las hojas más chiquitas que pudieran, para que vieran cómo efectivamente el meristemo siempre se está protegiendo con hojas. Cada hoja que quiten está anclada a un nodo, ¿sí? Y entonces en una lechuga los internodos son muy cortititos, no como en el tallo de una rosa, donde los nodos son muy largos. Entonces de eso, de variabilidades, a esto se llama filotaxia, de cómo están organizadas las hojas en el tallo. La variedad de maneras de organizar a las hojas en un tallo es también muy grande. Y les digo, se pueden dar una idea si miran con un poco de paciencia alrededor. Ya habíamos visto caricaturas y vamos a volver a ver caricaturas de la organización de los tejidos en el tallo, porque es muy importante cuando empezamos a pensar en la fotosíntesis y cómo las plantas han desarrollado morfologías para hacer más eficiente la fotosíntesis. Entonces puse varias que vienen en su libro para que puedan ver. Siempre, ya dijimos, no importa de qué planta estemos hablando, ni de qué órgano, siempre la primera capa de células es la epidermis, ¿sí? Y este es el haz y este es el embés de la hoja, ¿sí? Esta es la vena central y aquí tienen colénquima. Cuando vimos colénquima, leíamos, estudiábamos que este tejido es especialmente abundante en zonas jóvenes o zonas de la hoja porque ayuda, aunque no tiene lignina, como tiene las paredes muy gordas, ayuda a dar... ¿cómo se dice esto? Pues fortaleza al tejido, sí, es un tejido de refuerzo. Entonces es muy abundante aquí. Y también tenemos algo de colénquima aquí. Por eso, donde están las venas, siempre es como durito. Piensen otra vez en una lechuga. Cómo está duro la parte central. Bien. Luego tenemos esto, es tejido parenquimatoso especializado en la clorofila, en la fotosíntesis. Al tejido del parénquima clorofiliano en las hojas se le llama mesófilo. Y esa palabrita la vamos a usar muchísimo. El mesófilo es el parénquima clorofiliano de las hojas, ¿sí? Luego, ¿se acuerdan? Teníamos una otra especialización de las células del epidermis, son los estomas, que son estas pequeñas células que se abren y se cierran para permitir la entrada de los gases. Y entonces, fíjense, el parénquima del mesófilo está organizado en dos tipos de parénquima clorofiliano. El que se llama en empalizada, donde las células están pegaditas unas a otras y no hay espacios intercelulares, y el parénquima esponjoso. Y se llama esponjoso porque las células son amorfas y tienen muchos espacios aéreos entre ellas. Esto de los espacios aéreos es literal. Aquí hay un hueco donde no hay nada, no hay tejido, porque se forma una cámara de aire. Y la razón de la existencia de esa cámara de aire es facilitar el intercambio de gases entre estas células que están haciendo la fotosíntesis y el aire exterior. Aquí se tiene que
desprender el oxígeno que se va a liberar, pero sobre todo es el sitio de entrada del CO2 que se va a usar como materia prima para hacer la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el cilindro, perdón, esta es la vena media, y entonces aquí tenemos el xilema, el floema, ya dijimos del colénquima, y esto es parénquima. Solo las de aquí son colénquima y lo demás es parénquima. Este es un tipo de hoja. De esta no puse cuál es, porque las ninfas o las water lilies, las lilies acuáticas, es esta hoja. Entonces ahorita vamos allá. Primero les quiero mostrar esta, que es la delfa, oleander en inglés, la delfa en español, el nombre científico, que es esta. Y esta la pone porque estas son células estas son plantas que están adaptadas a vivir en ambientes con muy poca humedad. Esta es como de invernadero o de jardín botánico, pero evolucionaron en lugares donde la radiación solar es muy fuerte y hay poca humedad en el ambiente. Y entonces los estomas, la puse para que vean que los estomas están hundidos, no están como aquí en la superficie. Como el estoma es muy importante para que haya el intercambio de gases, pues es necesario que esté, pero si estuviera en la superficie, está más expuesto a la pérdida de agua. Aquí se generan microambientes. Cuando digo micro, es micro literal. Esta se está medido en micras, entonces aquí se genera con esta hendidura un microambiente donde la humedad relativa es un poco más alta que la de aquí, y eso evita la evaporación excesiva del agua. Y como ven, aquí tenemos más parénquima esponjoso, lo que les decía. Este tejido se llama esponjoso esponjoso, justo porque hay muchas cámaras de aire que van a permitir el intercambio de gases entre el parénquima de clorofila, y aquí tenemos el parénquima de empalizada, que les dije que es muchas células que hacen la fotosíntesis, pero están pegadas unas con otras. Estas no hay, aquí no hay espacios intercelulares, aquí sí. Luego aquí hay venas, fíjense qué bonito está, porque aquí tenemos venas chiquitas. Y bueno, si pudiéramos hacer un zoom, pues veríamos que está el xilema y está el floema en esta vena. Casi siempre el xilema está, digamos, hacia la cara de la haz y el floema hacia la cara del embés. Entonces, les voy a dejar una tareita que sería entender por qué. Tienen que pensar cómo está organizado el xilema en los tallos para entender por qué el xilema siempre está hacia el haz y el floema hacia el embés. Háganla. O sea, no me lo tienen que escribir ni describir, pero les conviene saber, porque eso les permitirá saber que están entendiendo cómo funciona la anatomía de la planta y cómo están organizados los haces vasculares. También me detengo en esta porque vean la cutícula, esta es la epidermis, ¿no? Aquí están las células claramente marcadas, pero aquí hay una capa muy gorda. Es cutícula. Ya dijimos que la función de la cutícula es tener ceras para proteger a la planta de muchas cosas, entre ellas de la evaporación excesiva. Entonces, en este caso, hay muchas plantas que tienen estomas también en el haz. En este caso, las plantas que están en zonas con mucho calor y muy poca humedad, casi nunca tienen estomas en esta parte, porque pues el haz es la parte que da el sol directamente. Entonces, este es el lugar menos adecuado para tener un hoyo por donde se puedan evaporar el agua, etc. Entonces, tiene una cutícula muy gorda. Una cutícula muy gorda también ayuda a proteger del exceso de luz. La luz es muy útil y muy importante para hacer la fotosíntesis, pero en exceso también es un estrés y ustedes lo han visto, supongo, si cambian una maceta de lugar, que estaba en una ventana y se cambian de casa, o les cambia el humor y cambian la maceta de lugar, a veces las hojas se ponen amarillas o incluso se queman porque hay una luz excesiva. Entonces, la luz está padre, pero hay niveles de luz. De pronto puede ser un tema de estrés. Y aquí tenemos colénquima. Si ven, estas son células del epidermis. Les dije además que no siempre, aquí sí, claramente es una sola capa de células en la epidermis. Esta necesita una epidermis muy gorda para protegerse de las condiciones en el ambiente en el que se adaptó. Entonces, esto es muy bonito porque nunca se olviden, ni en esta materia ni en ninguna de las otras, que todas las estructuras, todas las estrategias bioquímicas, todos los programas moleculares para hacer cosas están seleccionados
por la evolución. Es decir, evolucionaron así en respuesta a señales del ambiente, del lugar donde el organismo originalmente se desarrolló, ¿sí? Y entonces las adelfas, por más de que las yo tenga en mi casa y las riegue mucho, no van a dejar de tener los estomas hundidos, ni van. A lo mejor hacen menos paredes, menos capas en la epidermis y tal, pero genéticamente están programadas, gracias a la evolución, para desarrollar unas hojas que están especializadas en poder hacer la fotosíntesis sin morir, ¿no? Y bueno, este es el otro extremo. Estas son plantas que no tienen limitación de agua, pero sí tienen un exceso de luz. Fíjense. Y entonces, por ejemplo, tienen varias capas de de parénquima en empalizada, los espacios aéreos son grandotes, tiene tricomas, además desarrolla esclereidas. Es otra manera. Si ven la diferencia de... En esencia es lo mismo, todas tienen mesófilo, todas tienen el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso, todas tienen los haces vasculares, todas tienen estomas, pero cómo eso está organizado, cuántas capas hay, etcétera, pues depende mucho del ambiente en el que crecen las plantas. Las hojas. Ok, esta foto me gusta mucho, esta viene de su libro. Ahí no les puse el cóleo, me iba a poner aquí una foto. Yo creo que lo han visto, ¿saben? Si les digo a alguno de ustedes cuando les digo cóleo, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Tienen en su jardín o han visto? ¿Nadie? No son muy aficionados a la jardinería, por lo que veo. Bueno, les voy a traer una foto del cóleo para que vean. Simplemente para que los nombres que aparecen aquí no sea así de una cosa que quién sabe qué es. Estas plantas las han visto mucho, pero se usan mucho de ornato. Pero lo que quería mostrar es cómo funciona el sistema. Al final, la función, eso no lo dijimos. ¿Cuál es la función de la hoja? Pues hacer la fotosíntesis, ¿no? El tallo tenía la función de sostenerlas y la función de las hojas es hacer la fotosíntesis. Y entonces, todo esto que les acabo de decir, la morfología de la hoja, su posición en el tallo, etcétera, está diseñada y se desarrolla para hacer el proceso de fotosíntesis lo más eficiente que se pueda hacer, captar la mayor cantidad de luz o no, si es en exceso, etc. Y una vez que se hace la fotosíntesis, pues hay que transportar los fotosintatos, básicamente los carbohidratos producto de la fotosíntesis al resto de la planta, a las hojas jóvenes que se están. El meristemo es un tejido que demanda muchísima energía. Entonces las hojas necesitan mandar esos fotosintatos que se están generando hacia la parte más apical para generar nuevos órganos y hacia las raíces porque las raíces consumen mucha energía para poder crecer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso eficiente? Pues tenemos muchas venas. Estas son las venas principales que las podemos ver a simple vista a través, si agarran una hoja y la ven a contraluz, van a ver esto. ¿Sí? Como se ve aquí. Pero si hacen un zoom, pues van a ver que estas venas todavía se ramifican en otras venas más chiquitas. Y esas venas más chiquitas en otras todavía más chiquitas, ¿sí? Más delgaditas. Conforme más delgaditas se van volviendo las venas, más firmemente asociadas o más íntimamente asociadas están al tejido fotosintético, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí en estas pequeñas traqueidas o elementos del vaso va a ocurrir, me voy a regresar una, no, le dije regresar, aquí, fíjense, aquí tenemos otra vena, ¿sí? Aquí teníamos la vena principal y pues aquí hay cierto tejido de clorofila, de fotosíntesis, perdón, pero esta, si se fijan aquí, está rodeada de células. Y estas tienen cloroplastos y están haciendo la fotosíntesis. Y entonces hay, creo que es, no, sin el creo, en su libro hay un montón de fotografías de cómo están organizadas los tejidos vasculares aquí, de manera que están en contacto íntimo con las células que están haciendo la fotosíntesis, porque esas células pasan directamente, y vamos a estudiar después cómo pasan los azúcares a esos vasos, ¿sí? Y entonces esos vasos lo llevan a estas vías más principales, entonces ya se pueden imaginar, en cada uno de estas
pequeñas áreas que estamos viendo aquí ampliadas, pues aquí está ocurriendo la fotosíntesis. Aquí hay varias células, ¿no? Que están haciendo la fotosíntesis. Y todos los productos de la fotosíntesis están entrando a estas pequeñas venas. Y luego de estas venas va a pasar a estas venas más gordas y así hasta la vena principal y todo esto se junta aquí para irse al tallo, ¿sí? Entonces es lo que está escrito y a medida de que se van haciendo más gordas, la comunicación directa con las células de la fotosíntesis es menos íntima. La más importante, porque además aquí hay más área, ¿no? Aquí hay mucha más área de contacto entre el tejido fotosintético con las haces vasculares que en la vena central. Bueno, esta diapositiva es como con mucha densidad de información, pero esto es regresar al meristemo apical del tallo. Entonces, esta es una foto antes de las que vimos, la que vimos hace rato es esta. Bueno, estas son fotos en el tiempo antes. Aquí se están desarrollando unas hojas que ya están bastante grandes, ¿sí? Y aquí tenemos cómo estaba. El meristemo podía haber estado así redondito, como lo dibuja, como aquí. Sí, este meristemo está muy redondito. Pero pronto, en la siguiente fotografía, regresaría a estar así. Va a tener como estos pequeños, ¿cómo se llamará? Es que no tengo la traducción ahora en la lengua de esta palabra. Pero unos pequeños, muy así granitos, no me gusta, pero unos abultamientos, eso. Ya, unos pequeños abultamientos. Estos son los primeros primordios, o sea, las primeras señales de que aquí se va a formar un órgano nuevo. Entonces, esos abultamientos cada vez se van haciendo más grandes. Aquí les está señalando cómo el experto en microscopía que hizo esto ve claramente, y ya cuando lo señalan, pues sí, a lo mejor no era tan claro, pero ya me ponen las flechas. Sí veo cómo aquí estas células van a estar destinadas a hacer el cambio. Sí, esto es lo que va a generar al final todo el tejido vascular que vemos aquí. El cóleo. Sí, unas plantitas que tienen hojas con bordes verdes. Sí, los cóleos son muy famosos porque las hojas casi siempre son guindas y tienen bordecitos verdes y se usan, son arbustos que crecen cortos, es muy herbácea, pero crece como la plaga. Entonces se usa muchísimo para decorar jardines y tal. Bueno, ese es el cóleo. Estas fotos, casi todas estas están hechas en cóleos. ¿Por qué? Porque los cóleos, por eso es bueno. Yo antes tenía una foto en esta presentación, pero sacan las hojas opuestas. ¿Se acuerdan? Que en el tallo sale una para un lado y la otra está a 180 grados opuesta, y en el siguiente nodo también están 180 grados opuestas, pero con 45 grados de inclinación con respecto al nodo anterior. De manera tal que uno obtiene cortes así. Tienes estas, y si pudiéramos ver, aquí estaría la traza o el corte de donde estaban las células, las hojas que dan hacia el frente o hacia atrás de la pantalla. Bien, me distraigo tan fácil, pero bueno, todo era, lo bueno es que no me distraje con algo que no venía al caso, sino era aclarar que era el cóleo, y casi muchísimas veces estas fotografías se hacen en cóleo. Entonces, estos meristemos de las hojas empiezan cada vez a ser más grandes. ¿Se acuerdan? Aquí hay mucha división y todas esas células se van alejando y van empezando a formar esta estructura que ya habíamos visto hace rato. Ahora, si este corte se hace, no, este no es un cóleo, desde luego, esta es una planta. No me acuerdo. Ay, yo sí lo vi. Está en su libro, ahí van a ver qué planta es. Es el tabaco. Sí, esta es una vista. Cortaron aquí. El corte se hizo en este plano más o menos, y ahora lo estamos viendo desde arriba. Y esto está bien bonito porque este es el tallo, digamos, aquí está un brote y estas son las hojas que se van formando, y ustedes podrían saber cuál hoja es la más joven. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden saber? Pues la que esté menos desarrollada. Esta es la hoja que se desarrolló más temprano. Ven, apenas, todavía. Aquí estamos viendo cómo se forman estos pequeños abultamientos y vemos esto en 2 dimensiones, ¿no? Pero si lo vemos desde arriba, vemos cómo ya empieza a adquirir la forma de una hoja. Porque aquí está la vena central, aquí está aquí está la vena central, aquí está, le dicen la costilla. Al final va a generar esta parte de la hoja, la parte central, y esto que está aquí es lo que va a formar toda la lámina de la hoja. Y entonces por eso tiene venitas laterales. Pero estas son hojas muy jóvenes, falta mucho para que lleguen a este punto.
Entonces vean, esta que todavía su morfología es muy incipiente, pues es la primera que se formó. Y entonces uno podría ponerle numeritos. A ver si lo puedo hacer yo. Déjenme ponerle numeritos. Entonces este es el número 1 que estamos viendo, ¿sí? Luego, ¿cuál les parece que pudiera ser? Pues esta, ¿no? Esta tampoco está muy desarrollada. Entonces esta es la 2. La 2 en el sentido de esta es la más joven, la segunda menos joven o más vieja. Esta es la tercera. No sé si me están... Lo malo de no estar en el salón es que no me pueden decir, no, esa no. ¿Cuál seguirá? Pues esta, ¿no? La 4. Y luego muy probablemente esta sea la quinta más vieja. Ay, no puedo. Es la quinta más vieja. Y luego... Cada vez es más difícil, pero fíjense que hay un patrón. Ven, la 1, y luego la 2, y luego la 3, y luego la 4, y luego la 5. Entonces la 6 tendrá que estar por acá, y la 7 por acá. Y la 8 es esta, ¿no? Y la 9 es esta, y la 10 es esta, y la 11 es esta. ¿Sí? Vean qué bonito esto. Incluso hay modelos matemáticos y estudios padrísimos que yo en matemáticas entiendo más bien poco, pero que se dedican a estudiar cómo la planta, esa es una pregunta de fisiología y de desarrollo, ¿cómo le hacen para organizar esto, no? Entonces hay muchas teorías. Desde luego, además es un proceso súper complejo, porque ahí tienen que ver muchas cosas, niveles de hormonas, señales ambientales, señales genéticas, porque claro, este es el tabaco y el tabaco organiza así sus hojas, pero el colio lo organiza de otro modo, desde luego. ¿Sí? Sí, bien, así está muy bonito. Estudiar, nunca había hecho este ejercicio de buscar las hojas, pero ya lo hicimos y estoy muy satisfecha. ¿Ven? Entonces, el desarrollo foliar es otro de esas cosas que estudian los fisiólogos que resulta muy interesante. Espero que a ustedes, o sea, el objetivo de la clase es que les resulte interesante a ustedes también, porque a mí, por fortuna, ya de hecho me resultó muy interesante. Y entonces a mí me gustaría poder estudiar todo eso, pero pues no se puede todo en la vida. Bueno, modificaciones de la hoja es casi que lo último que nos falta en la clase de hoy. Déjenme decirle que ya no quiero dibujar. Aquí. Ok. Siguiente. Hojas modificadas. Modificaciones de las hojas. Hay muchas y ustedes quizá no se habían dado cuenta. Una clásica son las plantas, no, herbívoras, no, ¿cómo se llaman? Las plantas, ¿cómo se llaman? Las plantas carnívoras. Básicamente, las estructuras que les permiten cazar, me gusta, no sé, dice cazar, seguramente no sé, pero las estructuras que les permiten atrapar a los insectos son hojas modificadas y muy especializadas, pero desde el punto de vista ontológico, estas hojas, también las de las atrapamoscas, se formaron en un meristemo como el que acabamos de estudiar, pero desde luego la morfología, la formación y cómo se organizan las células para hacer esta estructura ya es otra historia. Otra vez, evolución. Entonces sí, pues saben cómo funcionan estas, no tienen como un néctar aquí abajo y el bichito dice, ay, qué rica comida, y se resbala y se cae y ya, bye. Y esto se tapa para generar las enzimas que lo van a degradar. Luego están las atrapamoscas, que son hojas modificadas también, que tienen, esto es súper interesante también, porque sí, no sé si las han visto, es muy fácil encontrar en internet fotos de estas hojas. Y entonces van a ver, por ejemplo, que ¿se acuerdan hace una clase cuando vimos los pelos? Les dije que había pelos especializados en secretar cosas. Unos pelos especializados, aquí ven unos pelos especializados, en secretar cosas son estos. Y lo que secretan es una sustancia que es como un pegamento. Y eso es lo que hace que el bicho nos pueda ir. Una vez que se pega, nos puede ir. Y luego además tienen un sistema sensorial como para saber a qué hora ya vale la pena cerrar. Entonces, alguna vez leí un artículo muy interesante que hacían de cuántos pelos tienes que mover en una hoja de estas para que entienda, digamos, la planta, para que sea la señal suficiente para desatar el mecanismo que cierra la hoja. Y entonces no basta con 1 ni con 2, me parece que tenían que ser 3 para que cuando la planta
percibe el movimiento en 3 pelos diferentes, eso se traduce en, eso es un bicho, no es el aire, no es casualidad y entonces se cierra, ¿no? Son hojas. Claro que ya su función no es hacer la fotosíntesis, ahora su función es otra, pero siguen siendo desde el punto de vista de su origen, hojas. Otras muy famosas son las brácteas. Esto es una poinsettia, es el nombre científico de las nochebuenas. La flor de la nochebuena es eso amarillito que nunca pelamos, las cositas, las bolitas amarillas que se ven, esa es la verdadera flor y además son unas flores súper interesantes. La familia de las poinsettias, la familia botánica se llama Euphorbia, Euphorbiaceae, y son plantas muy interesantes porque las flores son únicas. O sea, básicamente tienen, ay, saqué esa foto, ¿ven? Es que si no las clases me durarían 4 horas. Bueno, les voy a traer una foto de una flor de estas para que vean cómo son tan bonitas. Entonces, todo lo rojo que apreciamos de las poinsettias, de las nochebuenas, no son pétalos, porque las flores están aquí, están muy reducidas y estas son flores incompletas, estas chiquitas. Entonces, lo que vemos no son las flores, son unas hojas que se llaman brácteas. Lo mismo pasa con las bugambilias. Ese color tan bonito que hace que tengamos bugambilias, pues esas no son pétalos, son hojas modificadas que se llaman brácteas. Y así un montón de plantas que tienen, ¿y cuál es la función de esas? Pues atraer al polinizador, por eso tienen los colores, ¿no? Hacen la función de los pétalos, pero de origen son hojas. Se generan en un meristemo muy bonito, el que les acabo de mostrar. Porque yo les dije cuando vimos anatomía de flores que las flores eran hojas modificadas, pero eso es en el sentido evolutivo. Originalmente eran hojas que fueron modificándose hasta formar pétalos. Cuando veamos, uy, ¿qué parte es del curso? No me acuerdo, pero en algún momento vamos a ver cómo funciona el meristemo de las flores. Y ahí van a ver por qué no es lo mismo una bráctea que un pétalo. Y esto ya se nos había adelantado, estas son el extremo de la modificación de las hojas, de la hacer chiquita la hoja para evitar la pérdida de agua, pues son las espinas de los cactus. Y cada espina era una hoja, o iba a ser una hoja, o tiene su origen en una hoja. Y luego dejé esta fotito porque son todas las hojas que podemos tener en una planta. Entonces tenemos otra especialización, son los cotiledones, ya habíamos hablado de ellos en la clase anterior. Son hojas que vienen. Son hojas porque hacen la fotosíntesis, porque tienen venas y tal, pero se formaron durante la embriogénesis, durante la maduración de la semilla y no son parte del embrión. Bueno, no son parte del embrión. El embrión tiene en realidad sus propias hojas, que son estas, las hojas verdaderas, que ya tienen hojas primordiales. Las primeras 2 que salen después del embrión son sus hojas primordiales. Y luego tenemos normófilos, esto ya es muy botánico, pero se llaman las siguientes hojas, son normófilos. Y luego hay algunas hojas preflorales o ipsófilos también que se llaman. Y bueno, aquí estos botánicos, es una página argentina que me gusta mucho, pero es muy estricta en cuanto a los nombres botánicos. Y aquí nos salen estas, que son las brácteas. Hay muchas otras hojas especializadas en protección, pero no me voy a meter porque no quiero abrumarlos más con nombrecitos. Ok, me parece que ahora sí acabamos la clase. Sí. Esta es la foto. Les preguntaba al principio de la clase si habían hecho esto. Bueno, esta es una flor del ave del paraíso más simplificada, porque a veces tienen más de uno de estos azules. Y entonces depende de la fuente que consulten, les dicen que estas son pétalos o brácteas. Yo, como no soy botánica, no les puedo decir, porque además consulté varias fuentes y no me quedó muy claro si eran brácteas o pétalos verdaderos. Pero vamos, este es un artículo muy bonito que encontré en español además, donde es como de agronomía, pero está muy bien, muy bonito el artículo porque hace mucho de botánica, porque el objetivo, creo, del artículo era mejorar la producción de aves del paraíso. Pero la disectan, aquí yo hice una disección ayer, les comentaba al principio de la clase, y se las quería grabar para hoy, pero no me dio tiempo. A ver si el fin de semana la hago. Porque una cosa que me gustó mucho, bueno, en la parte azul es donde están los órganos sexuales. O sea, esto es solamente para engañar al enemigo. Bueno, para atraer a los polinizadores. Y aquí por aquí abajo no lo pone aquí, pero está el nectario. Entonces, cuando ustedes abren esto, está lleno de néctar. O sea, además es como una especie de moco, tiene esa consistencia como de un gel muy aguado,
totalmente transparente. Yo siempre había pensado que si yo probaba el néctar me iba a saber dulce. Bueno, el del ave del paraíso no es dulce. No sabe a nada. Yo pensaba que era muy dulce, pero no. No soy, ¿cómo se llama? ¡Ay! ¿Cómo se llaman los pajaritos chiquitos que polinizan esto? ¿Colibrí? Gracias, sí. Es que tengo muy mala memoria a corto plazo en clase. Cuando me urge saber las palabras se me olvidan. Bueno, entonces tenemos este pétalo azul que es el que está protegiendo, y si ustedes tienen la oportunidad de robarse una de estas, una planta de estas, una flor, podrían tratar de abrirlo. Y aquí está, el estigma es azul, entonces es difícil distinguirlo, pero está por aquí. Y los estambres todavía es más difícil distinguirlos porque están aquí guardados. Pero lo que me pareció fascinante es que esta cosa, bueno, eso no lo dice el artículo, lo vi yo, mide como 10 centímetros el estilo. Y acuérdense, los granitos de polen caen aquí. Entonces el tubo polínico tiene que ir por este filamento de 10 centímetros hasta el ovario, que se considera súpero porque está por abajo del punto donde salen todos los pétalos. Y entonces ayer, que es lo que me gustaría grabar en el video, que no garantizo que me salga porque será la primera vez que grabe un video para darlo en clase, cuando ustedes abren aquí se ve tan bonito el ovario con las semillas ya fecundadas. Entonces pude ver algunas en varias etapas de la fecundación. Y después, y esas se las guardé para ver si hago el video y me da tiempo, cuando se madura salen unas semillas muy bonitas que tienen como unos pelitos naranja, de este color naranja. La primera vez que las vi en mi jardín no sabía qué eran. Y ayer que me puse a hacer esta tarea para ustedes, descubrí que eran las semillas del ave del paraíso. Yo nunca había asociado esas pelotitas que cayeron un día después de que podé todo el jardín, eran las semillas del ave del paraíso. Entonces, bueno, el nombre científico, por si alguien dijo en la mañana, no me acuerdo quién fue, pero sí, o alguien, no me acuerdo, que sí habían intentado, sí, pues el nombre científico es Sterlitzia regine, y se llama así porque hay una reina, ¿era reina? Bueno, era una noble alemana que parece que estaba muy interesada en las ciencias naturales. Bueno, era una mujer del siglo XVII, creo. Y bueno, claro, en esa época las mujeres no se iban de expedición, pero tenían dinero para financiar a los que sí se iban de expedición. Entonces esta señora promovió mucho las expediciones. Son los europeos, pues ellos tenían el dinero, tenían los barcos, tenían el tiempo, etcétera, y entonces organizaron expediciones por todo el mundo para llevar colecciones de flores a lugares tan bonitos como el jardín de Kew en Inglaterra. Y entonces, en honor a esta señora que les financiaba, era como el CONACYT de la época, le pusieron Sterlitzia, que era su, ya saben, era una alemana con 15 nombres, y entonces uno de sus nombres, el último, era Sterling o algo así, y entonces por eso se llama, y Regina, porque era noble. Y bueno, esa es la historia que les puedo contar de lo que aprendí extra de El ave del paraíso. Bueno, ya terminamos. Déjenme parar la grabación.